Buenas, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a enseñar mi setup gamer, mi setup tercermundista. No sé cómo catalogarlo, ya lo verán ustedes. Y bueno, para comenzar tenemos que todo se sitúa, bueno, mi setup gamer aquí está, lo pueden ver aquí. Pero todo se sitúa debajo de lo que es la cama, ¿no? Yo tengo una cama que es una cama alta, así se le conoce. La parte de arriba pues está las sábanas y un par de peluches allá, un dinosaurio y un Snorlax. En la parte de abajo, que está un poco pues bajo, como ven, aquí están. Aquí arribita tengo una luz, la cual hice yo con LEDs que tenía ya aventados, y tengo una lámpara aparte de eso, ¿no? La cual puedo encender con un botón de aquí y se enciende. Ahí está, da luz aquí abajo para que pueda ver. Pero aparte de esto tengo la luz de aquí, que es este círculo, simplemente lo conecto y ahí está, para que podamos ver todo lo que hay aquí. Y bueno, ya aquí abajo pues encontramos lo que es pues esto, ¿no? Aquí, como ven, está mi monitor, está con la música, ahí está. En la parte de aquí yo quisiera tener un escritorio más grande, algo más extenso, pero pues el tamaño, ¿no? Latinoamérica y cosas estas no me lo permiten. Bueno, comenzamos con esto, que es la computadora, ¿no? Aquí tenemos un monitor, el segundo monitor está aquí, pero raramente lo ocupo más cuando hago stream o cosas así. Acá pongo lo que es el OBS, ventanas como la de Twitch, cosas así para ver, y acá me pongo pues a jugar, ya que pues este es un monitor más grande, me parece que con un poquito más de frecuencia en cuanto a los hertz para la actualización de los juegos y así. En la parte derecha, hasta la derecha, encontramos esto, que es pues el brazo de lo que va pues el micrófono. Aquí, como ven, está el micrófono. En el brazo mismo suelo colgar mis audífonos. Como ven, aquí tengo unos audífonos de estos de cable, que son pues como los Apple, pero pues clones o chafas. Aquí tengo estos audífonos que hace tiempo así se reviven en el canal. Los tengo conectados con un cable ambos. Y ya nada más aquí en la computadora escojo cuál quiero utilizar, ¿no? Si quiero utilizar los de cable estos de chicharito, o si quiero utilizar los de diadema que tengo aquí. Y bueno, un dato muy importante que nadie me preguntó, pero pues aquí está, ¿no? Abajo tengo pues mi silla, que es una silla como de la sala, del comedor. Y tengo un tapete. El tapete es muy importante porque les voy a contar una anécdota en cuanto a estos audífonos que tengo aquí. Estos audífonos, si les prestamos un poquito de atención, vemos que un audífono tiene como cinta. No es porque esté roto ni nada de eso. También, si prestamos un poquito de atención, los audífonos tienen una partecita aquí como gris, que esto prácticamente creo que es metal o aluminio, no sé. Este también tiene su parte de metal. Y resulta que cuando me los pongo, estos audífonos mismos, agarro algo de metal, ya sea, por ejemplo, esta tapa que tengo aquí, la agarro y ahora sí, si piso el piso sin la alfombra, me da toques, siento electricidad en cuanto a lo que es mi oreja, me da electricidad, me da toques eléctricos en la oreja. Por eso es que le puse la cinta, y por eso es que aparte de eso tengo pues la alfombra, para no hacer tierra en cuanto a eso de la electricidad. Aquí en la parte izquierda encontramos un organizador en donde tengo plumones, sacapuntas. Aquí tengo un cable micro USB. Tengo, no sé, convertidores. Aquí tengo uno para jack de guitarra o de micrófono. Tengo una llave. Tengo muchas cositas. Tengo una pluma. Y aquí en la parte izquierda también tengo pues un alien. Este alien me parece que es de una película del Día de la Independencia, algo así. Este es de mi hermano, pero pues ya no estaba ya abandonado y se veía aquí chido, ¿no? Nada más que lo tuve que acomodar a como pudiera, ya que está demasiado grande y pues el escritorio está demasiado chiquito. Este me gustaba porque trae un sensor aquí, el cual si le pasabas la mano o hacías algún movimiento, esta cosa de aquí se abría y dejaba ver pues lo que tiene adentro, ¿no? Que es un marcianito, pero creo que no se alcanza a ver. A ver, déjenme enciendo la otra lámpara que tengo por aquí. A ver si le alcanza a dar. Ahí está. Le abro aquí. Y como ven, ahí hay un marciano, el cual viene como amarrado. La verdad no he visto esa película, pero pues algo ha de tener que ver con eso, ¿no? Ahí está. Y ahí está, tenemos ese marciano. Abajo del marciano tenemos un control de Xbox, que pues nada más está de adorno para ver. Tengo aquí unas 3 muñecas de Zero Two que recién me regalaron. Zero Two normal, Zero Two con la cara sonriente y Zero Two capitana con su gorro. Tengo un puerco de Angry Birds.
un muñeco de Minecraft que es el Ender Dragon con la cámara agarrando ahí porque pues ya no cabe. En la parte de arriba, les digo, está la cama, pero aparte de eso, tengo un sistema de audio. No sé si se alcanza a ver ahí, pero es una tarjetita que también traje en el canal, que la cual les recomiendo mucho porque es bastante potente. Y tengo bocinas aquí, una bocina acá, una bocina acá. ¿Para qué? Para armar un sonido tipo como envolvente, no sé, el canal derecho suena allá, el canal izquierdo suena allá, y la mezcla de los dos canales suena aquí en medio, o debería de sonar aquí en medio. Y ahí está, prácticamente eso es todo. Si bajamos un poquito, tengo aquí en mi escritorio tenía más cosas, pero como compré el segundo monitor ya no tengo tanto espacio. Tenía una piña de Bob Esponja, la cual tengo guardada ahorita. Tenía una rana, la cual está aquí y le tengo pues mucho aprecio. Aquí está la rana, ahí está. Con un cubo de los de Mario Bros. No sé si sepan cuál es, pero ahí está. En la parte de abajo pues cuento aquí con documentos, folders, sobres bolsa, mis documentos prácticamente. Aquí tengo lo que es la computadora, el CPU, el gabinete, y aquí está pues todo el cuerpo de la computadora, ¿no? Aparte de atrás de esto pues están todos los cables amontonados, ahí está. En la parte de abajo pues encontramos esto que son pues los libros que alguna vez llegué a leer o alguna vez no los acabé, ahí están. Aquí están las conexiones eléctricas de toda la computadora. En la parte de abajo tengo cosas amontonadas en mochilas. Aquí tengo cosas que vendo o vendía, no sé, ahí están. Una bocina. Adentro tengo creo que focos de colores. Y creo que bocinas para computadora también. Ahí están, no sé. En la parte de arriba encontramos lo que es un creeper. Aquí está el creeper. Y aparte de eso encontramos la fuente de alimentación del micrófono, ya que este es un micrófono de condensador, o sea que lo podría haber conectado directamente a la computadora, pero no se iba a escuchar tan bien o no se iba a escuchar amplificado como debería de sonar. Así que para eso cuenta con su fuente de alimentación, que es esta. Aquí ya nada más pues enciendo este botón que tiene aquí, lo apachurro, el micrófono ya se activa y ya estaría listo. Aquí en esta parte tengo pues cables, otra lámpara como las que tengo allá arriba que les enseñé, cables Ethernet, algún teléfono, no sé, tengo muchas cositas aquí aventadas. Y bueno, pues prácticamente creo que esto podría terminar con que es mi setup gamer. Y ya, en los extremos pues tengo cajas aventadas, cosas aventadas, aquí tengo caja de herramientas. Acá tengo pues un mueble como de cajas en donde tengo pues cajas, ahí están las cajas. Abajo de las cajas tengo un Xbox, el cual no ocupo, pero pues ahí está, ¿no? Y ya creo que ahí podríamos terminar esto. Aquí tengo material como cautín, un bote, del cual voy a utilizar para otro video, pero pues ya eso es harina de otro costal. Y ya, creo que esto sería pues todo, en cuestión a lo que es mi setup gamer. Está el micrófono, los monitores, el teclado, el mouse, la computadora, mis libros y ya. Ahí está, ahí estaría todo mi setup gamer. Sé que no es la gran cosa, igual y pues, no sé, igual es Latinoamérica, no esperen tanto de mí. Y ya, aquí estaría todo en cuestión de este video. Si te gustó, déjame saber en la caja de los comentarios, suscríbete, comenta y nos vemos en el siguiente en un próximo video. Adiós.